Lo habíamos anunciado, la Universidad de las Américas, a través de su laboratorio de investigación científica y con un grupo de docentes investigadores, ha desarrollado el primer kit diagnóstico de PCR para pruebas de COVID denominado EcuGen. Es el primero fabricado en Ecuador con todas las seguridades y, por supuesto, autorizaciones de los institutos y autoridades sanitarias del Ecuador. Y esto surge evidentemente por la investigación científica de la academia en vista de esta necesidad que tienen los países, y en este caso Ecuador, de tener más pruebas que identifiquen si una persona es portadora o no del virus. Con nosotros a esta hora de la mañana, lo habíamos anunciado ya, uno de los docentes investigadores que fue el artífice de esta fabricación. Doctor Rodrigo Enríquez, gracias. Buenos días. Encantado, buenos días. ¿Hace cuántas semanas han estado en esta investigación? Porque esto debe haber tomado muchas semanas. Bueno, de hecho, este es el producto de 8 meses de aprendizaje durante esta emergencia sanitaria, en donde... Es un tiempo récord para la academia. Bueno, sigue siendo un tiempo récord, es correcto. De hecho, el producto estaba listo ya hace varios meses, pero hay que cumplir todas las etapas regulatorias y de registro antes de su lanzamiento oficial al mercado. Y de hecho estamos muy complacidos porque es el primer kit de PCR de fabricación nacional de Ecuador y es el segundo en Latinoamérica. El primero fue desarrollado en Uruguay con la Universidad de la República y se utiliza, por ejemplo, para la realización de pruebas PCR en Uruguay. Nuestra idea es que este kit permita que los laboratorios de biología molecular en el país puedan realizar las PCRs a un costo mucho menor que el costo al cual se está realizando en este momento. Para las personas que no conocen mucho de estos temas científicos ni académicos y mucho menos médicos, me incluyo, estas pruebas PCR, ¿por qué son tan importantes al momento de detectar si una persona tiene o no esta sintomatología que podría derivar en el COVID? Rápidamente, para que nuestra audiencia pueda entender. El virus que produce el COVID-19 básicamente es un paquete de información genética. Esa información genética está en el llamado ARN o ácido ribonucleico, que está envuelto por una especie de esfera de grasa y las proteínas que le permiten, por ejemplo, unirse a nuestras células respiratorias e infectar. Esas como coronitas, por Exactamente, eso se denomina justo por eso se llama coronavirus. Okay. Entonces, las pruebas diagnósticas tratan de hacer una de dos cosas. O detectar el material genético, que es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con las PCRs, o detectar las proteínas que están formando parte del virus, que es lo que hacen las nuevas pruebas de antígeno, las pruebas rápidas de antígeno, que probablemente vayan a cambiar el cómo estamos manejando esta pandemia. Para hacer eso, tú necesitas una serie de reactivos, una serie de sustancias químicas en donde una vez después de extraer la muestra, por ejemplo, a través de un hisopado de la parte profunda de la nariz o de la garganta o incluso saliva, el material genético del virus va a estar en esa muestra si es que la persona está infectada. Pero como hay cantidades muy pequeñitas, hay que producir más copias de ese material genético que está en la muestra para que las máquinas lo puedan detectar. Eso es lo que hace la famosa PCR. Tomar esas partes del material genético del virus, amplificarlo y producir copias hasta que tengamos un número de copias del material genético que la máquina de PCR, el termociclador, pueda detectar para saber si la persona tiene o no tiene la infección. Esto toma tiempo, toma más o menos una mañana o una tarde por todo el proceso que es bastante laborioso. Y ahí es donde entra el kit. Porque para hacer todo este proceso se requiere una serie de sustancias químicas o de reactivos. Sustancias químicas, por ejemplo, que permitan detectar los fragmentos del virus que nosotros queremos detectar. Esas sustancias se llaman cebadores o primers. Entonces detectan una parte de los genes del virus y eso ayuda a producir más copias de esa parte del virus. Y se necesitan también sondas. Es decir, si está presente ese material genético, tenemos que detectarlo de alguna manera. La sonda se pega a ese material genético y tiene una sustancia que emite una especie de color. Y por lo tanto, el color es lo que permite que la máquina pueda leerlo y detectarlo. El kit, por lo tanto, contiene los juegos de cebadores y de sondas para detectar 2 genes del virus, del COVID-19, y un gen que es un control para saber si la muestra fue bien tomada. Porque a veces puede suceder que se introdujo mal el hisopo o no hay material o muestra. Y por lo tanto, eso podría dar un falso negativo. Positivo.
El kit también tiene un control que permite saber si la muestra estuvo bien tomada y además contiene un control con una cantidad conocida de material genético del virus que permite hacer el cálculo de la carga viral. Ok, eso es importante. Porque ahora sabemos que aumenta el riesgo de contagio en las personas que tienen mayor carga viral. En cambio, por debajo de cierta carga viral, la persona puede ya no infectar. O sea, puede tener la sintomatología, puede ser en casa ese confinamiento y ya no tener una atención hospitalaria. Es la diferencia. Sí, de hecho sabemos ya que la gran mayoría de personas van a tener infecciones asintomáticas, en donde no se presenta ninguna Contagiados, molestia. pero sin síntomas. Exactamente, y a veces eso es lo peligroso, porque puede haber gente que no tenga ningún síntoma. Está más expuesta por patologías ya preexistentes, que llaman ustedes. Pero también si alguien no tiene síntomas, va a hacer su vida normalmente y potencialmente puede contagiar a otros sin saberlo. Y por eso la clave de control de esta epidemia en todo el mundo ha sido justamente el insistir en aumentar el número de pruebas en los países. Este kit que han desarrollado ustedes tiene la misma capacidad de generar resultado en 48 a 72 horas, porque veo que depende de la prueba. He visto las que toma el municipio y las que toma la Autoridad Sanitaria Nacional, y ambas, o una tercera, tienen diferentes tiempos en entregar los resultados. ¿Qué hace que una sea más rápida de entregar? ¿Hay alguna característica científica, médica, no sé, biológica? No, en realidad lo que determina los tiempos de entrega de resultados es sobre todo el proceso de toma de muestra, llevarlo al laboratorio, procesarlo y el volumen de muestras que se puedan procesar. Muchos de los laboratorios en el país pueden procesar pocas muestras al día. Entonces, si por ejemplo yo tomé 1000 muestras hoy y solo puedo procesar 300 muestras cada mediodía, me va a tomar varios días hasta poder completar los resultados. En realidad, la reacción de PCR toma menos de una hora normalmente. Doctor, esto de los SARS, que no es otra cosa que las gripes, en diferentes manifestaciones, pero tiene este nombre científico, en este caso el SARS-CoV-2, que es el que nos tiene en esta situación tan apremiante. Ahora que se viene la temporada de invierno, donde por lo general siempre hay pues las gripes de temporada, las enfermedades estacionarias que se dicen, y donde por lo general siempre había una vacunación para las gripes normales. ¿Cómo puede cambiar este escenario sanitario? Usted que es experto en temas de salud pública, con estas dos patologías ya existentes, la gripe común y corriente y ahora el SARS-CoV-2. Bueno, de hecho, esperamos que hayan coinfecciones, es decir, estamos entrando ya en la fase en la que normalmente empieza a circular también el virus de influenza, que todos sabemos que es un virus estacional. La influenza no es nada más que el nombre científico de la gripe, la que produce fiebre, dolor muscular, tos, dolor de garganta. A veces le llamamos trancazo. Esa es la gripe o la influenza. El riesgo que puede haber cuando una persona esté infectada simultáneamente de influenza y de COVID es que pueda aumentar la posibilidad de que hayan complicaciones y se presente una enfermedad grave. Por lo tanto, una neumonía. Sí, una neumonía producida en este caso por virus. Y eso implica que tendremos que ya empezar a vacunar. Estamos retrasados, de hecho, en la mayoría de países en el mundo con la vacunación contra influenza. Pero también no vamos a tener la gran cantidad de casos que teníamos en años anteriores de influenza, porque estas mismas medidas de confinamiento, distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos, etcétera, también reducen el contagio de influenza. De la gripe común. Entonces, vamos a tener las dos infecciones, la gripe común y el COVID-19, coexistiendo durante los próximos meses probablemente. Habrá que insistir en medidas como la vacunación, pero hay que recordar que exactamente las mismas medidas que usamos para prevenir el COVID-19 también sirven contra todos los otros virus respiratorios. La gripe, el resfriado común, adenovirus y otras infecciones respiratorias. Ahora, de su experiencia, de lo que han podido ustedes ir aprendiendo, porque esto es un virus de la cual la comunidad científica aprende día a día, no sé si hora a hora, pero día a día, porque los papers académicos, que son esos documentos que la comunidad científica comparte entre todos, les va dando nuevos elementos de juicio. ¿Cree usted que hasta finales de año, que ya viene la temporada fría en esta zona del hemisferio, puede agravar un poco, más allá de las situaciones atípicas de cada país, por la situación económica y social, de lo que estamos viendo en Europa, vamos? Esto puede, de alguna otra manera, de acuerdo a su experiencia, poner en estrés nuevamente al sistema sanitario ecuatoriano hasta fines de año. Yo creo que
tal como va la situación, no vamos a tener, por lo menos durante los próximos meses, la misma situación que están enfrentando los países europeos. Es decir, esta segunda ola con una gran cantidad de casos de manera explosiva que están viviendo varios países de Europa Occidental, no lo vamos a ver en Ecuador. Yo creo que en Ecuador todavía estamos en una primera ola que ha sido muy prolongada y que todavía no ha terminado. Así que lo que veremos será un mantenimiento en el número de casos con oscilaciones, por ejemplo, cada 2 semanas. Mientras eso no supere nuestra capacidad de respuesta en el sistema de salud, yo creo que podemos tener la situación bajo control. Pero hay que insistir en las medidas de prevención y hay que insistir también en hacer más pruebas. Pero se puede venir lo peor entonces, si es que no... Por eso no hay que bajar la guardia. Pero como ciudadanos, me refiero, más allá del Estado y las instituciones públicas de la sanidad, la comunidad científica hace lo suyo. Pero si no hay una colaboración del ciudadano, pues esto es complicado, ¿no? Bueno, justamente ahí hay una corresponsabilidad por parte de las autoridades de salud en proveer los recursos necesarios para manejar los casos que se presenten y prevenirlos, pero también nuestra corresponsabilidad como ciudadanos para seguir las medidas de prevención y evitar contagios. Y aquí un llamado en especial a la población joven, quienes están sobre todo entre los 20 y 49 años, que en este momento son el 60% de los contagiados. Y la gran mayoría de estos contagiados jóvenes no tienen síntomas, son asintomáticos y pueden ser finalmente los que terminan contagiando a sus familiares en casa. Así que hay que insistir en que hay que mantener las medidas de prevención. Doctor Rodrigo Enríquez, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, muchas gracias.